de eso quiero que ustedes también lo ejerciten. Así que sí creo que tenemos una materia necesaria como para una segunda prueba, con pocas cosas, pero con cosas que son importantes dentro de este curso. Profe, ¿que entraría en la PEP 2? La PEP 2 dice que es el viernes 7 de enero, 21 horas. ¿Ya? ¿Qué me preguntas? ¿Qué entraría? Sí, ¿qué materia entraría? ¿Qué materia tenemos? Es después de ver chancadoras, me gustaría que se quedaran con el concepto en pregunta ABCD del final de chancadoras. Después hablamos de los arneros, que los arneros eran los mejores amigos del área de chancado, precisamente. Y para eso nosotros ocupamos, para dimensionar, hacemos el cálculo de su área, la cantidad de metros cuadrados que vamos a necesitar por tonelada hora que pretendamos arnear. Entonces, teniendo esa área, después vamos a buscar cuál es el área que comercialmente iguala o supera a esa necesidad. Vamos a considerar que nuestro cálculo es aproximadamente el área mínima. Entonces, si buscamos uno y aparece uno ligeramente mayor, ok, es el que queremos. Después de eso, en la aplicación de los arneros, hay también alguna cierta teoría que ustedes deberían de haber procurado leer. Después de eso empezamos a hablar que realmente la importancia de todo lo que habíamos hecho anteriormente era nada comparada con el salto cuántico de energía que era irse a reducir de tamaño bajo la media pulgada. Porque hasta media pulgada, ok, los chancadoras operan, digamos, no hay gran drama. Pero bajo media pulgada se hace complicado todo el tema, porque hay alta probabilidad de algún incidente operacional en que partes móviles de acero de muy alta energía pudieran chocar, pudieran recibir alguna cosa que las dañara o que parara la producción. Entonces salió la nueva idea de decir, oye, molámoslo de otra manera. Y aparecen entonces los molinos rotatorios como la principal o más usada alternativa. También conversamos que habían otros métodos de hacerlo a través de vibración, de hacerlos chocar bola con bola, de diferentes maneras de entregar energía hacia la reducción. Pero finalmente, hasta el momento, no se nos ha ocurrido una manera más inteligente que tirar una catarata de bolas encima del material y romperlo de esa manera, entregar la energía. Pese a que, como les he contado muchas veces, la energía total que yo aporto ahí en un motor al lado, energía eléctrica, los kilowatts o los HP que estoy poniendo ahí en ese motor, del orden de 5 o 10%, lo dicen los más amigos, es la que ocupo como energía de reducción. Entonces estoy haciendo mucho ruido, estoy calentando muchas cosas, estoy desgastando montones de otras más distintas del mineral, entonces se pierde mucho. No hemos inventado un método todavía eficiente para hacerlo. Es tarea de ustedes tener una pesadilla de repente que están metidos dentro de un molino y algo los quiere destruir. Por favor, tener esa pesadilla y escribirla de inmediato, porque es ahí hay millones de dólares. Y como estamos hablando de los molinos, les hice llegar a ustedes información acerca de molinos. Tienen algunos monitos, tienen algunos brochures que se llaman los catálogos, dicho en chileno. Y empezamos a hablar entonces de lo que eran las relaciones tamaño-energía. En eso estamos en este rato.
y vamos a partir. Pero antes de eso, yo quería mostrarles algo que ustedes deberían de conocer y reconocer. ¿Ya? Esto que está aquí, lo recibieron ustedes como su prueba 1. Las siguientes son las características evaluadas a muestra de 3 vendedores de mineral a la planta. Se contempla la ley de cobre sulfurada, este que está aquí, la recuperación metalúrgica esperada, porque se ensaya en los laboratorios metalúrgicos, el valor de Work Index, este que está aquí. El valor de Work Index es la cantidad de energía que se necesitaría para moler desde un tamaño F, F80, a un tamaño P80 menor, por supuesto, por 1 tonelada por hora. Entonces, ese índice después se multiplica. ¿Cuánto quieres moler? Yo quiero moler tantas toneladas por hora. Entonces empiezo a escalar y saco la cantidad de energía que va a necesitar la planta. Y también está el dato del SPI. El SPI quiere decir Sag Power Index, un índice de potencia de los SAG, de los molinos SAG, que también está expresado en kWh por tonelada. Así que es el equivalente, pero para la molienda, el tipo SAG. Entonces, están todos esos datos, los lugares donde se sacan son A, B y C. Realmente son la mina Chuquicamata, la mina Rajo, la mina Chuquicamata subterránea y la división Radomiro Tomic, que también está ahí en el vecindario. Entonces, primero está pidiendo cuál sería el tonelaje A, B y C para lograr pasar 105.000 toneladas con ley de cobre promedio de 0,755 y un SPI de 3.856 kWh por tonelada, que me permita usar 18 megawatts gastados en el SAC, o disponibles, mejor dicho, en el SAC. ¿Ya? Después de eso, por otros 3 puntitos, cuando eso pase, cuando tenga los datos de cuáles son los tonelajes, cuál será la recuperación de la mezcla, cuál será el working de la mezcla, y haga una tabla que diga cuál será el tonelaje de fino de cobre en el concentrado del día. Todos esos eran temas que ustedes deberían haber conversado. ¿Ya? Entonces, el número 1 era decir, balancear y solucionar sistemas de ecuaciones de 3x3. ¿Qué es lo que balanceaba? El tonelaje, ¿no es cierto? A más B más C igual al tonelaje total, 105.000. Después, el balance de finos, las leyes. Entonces, el peso por ley es un fino. Eso me dice tantas toneladas de cobre voy a pasar en A. El peso, porque acuérdense que B es el peso o masa que viene de B. Entonces, esa por su ley, la ley 1.11, me daría el fino de cobre en B. Y el peso de C por 0.61 me daría entonces el fino de cobre en C. Es cierto que peso por ley dividido por 100 debería ser, pero dado que todo está multiplicado por 100, me lo puedo saltar y con eso tengo más facilidades para no estar trabajando con gran cantidad de decimales. ¿Ya? Y eso debería ser igual a aquí dice que queremos tener un tonelaje de 0.755. Entonces, 0.755 por el tonelaje que esperamos tener en la mezcla, fino en la planta. Y finalmente, la cantidad de energía. Entonces, A va a requerir 3.327, B por su 3.415, más C por su 4.583, tiene que ser igual a la energía total que yo supongo que voy a ocupar para que el
molino esté ras con la energía que tiene y ese tonelaje. Hacer eso, lo mismo que está ahí, es plantear este sistema de ecuaciones. 111, 0.76, 111, 0.61 y abajo los SPI. Y acá este es el AX y este aquí es el B. Cuando uno los tiene, chan chan le dice, señor Excel, hágalo, o la calculadora, hay algunas calculadoras que lo hacen, y te da esto. Para A tienen que sacar 39.868, o parecido a eso, yo no estaba peleando por eso. Para B tienen que sacar 18.500 toneladas de B y 44.640 toneladas de C. Si ustedes llegaban a eso o algo parecido y haber planteado correctamente el sistema de ecuaciones, ok, tenían 10. Ahí, por ejemplo, en el caso mío, al hacer todas estas cuestiones y probablemente el tener todos estos decimales dando vuelta, no me dio el 105, pero me dio el 103.000. Ok. Profe, acá puedo ¿Ya? interrumpir un segundo. Por supuesto. En la parte del SPI, donde sale C por 4.583, en el sistema puso 4.483. Tal vez eso habrá afectado el resultado final, o tal vez no, no lo sé. Mira, tiene probablemente, porque ahí debiera haber sido 4.583. Y ahí está el 4.483. Bien, bien, sí, tengo ese error. Punto. ¿Ya? Entonces, ya, si lo hubiera hecho bien, probablemente me hubiera dado el sistema cerrado en los 105.000, porque para eso iba, digamos. Después, la recuperación será el promedio ponderado de la recuperación. Entonces, si voy aquí, ahí arriba, dice que tengo este valor por esa recuperación, más este valor de B por la recuperación de B, más este valor de C por la recuperación de C. Y todo eso, ¿ya? Esos son los valores por, y todo eso dividido por C23, que es C23, que es el tonelaje total. Entonces, esa recuperación va a ser el promedio ponderado de todas las recuperaciones que cada una de los sectores de la mina aportó. Si ustedes lo hacían bien eso, le daba 81.03 y se ganaban con eso 3 puntitos más. En el caso del Work Index, misma cosa, tonelaje por Work Index, tonelaje por Work Index, tonelaje por Work Index. Si eso era correctamente hecho, daba 12.85, otros 7 puntitos. Y finalmente, por 8 puntos, decir, bueno, este es el tonelaje que tengo, esta es la ley que tiene ese tonelaje. Entonces, peso por ley me da el fino que estoy entrando. Pero ese fino lo tengo que multiplicar por la recuperación que tiene ese material. La recuperación de ese material es 82.88, ese era un dato. Entonces, el fino que recién acaban de calcular lo multiplican por la recuperación y es el fino que fue al concentrado. Porque la recuperación de tener un 82.88 quiere decir que del total que entró en la alimentación, 303.7 toneladas de cobre que entraron, 82.88 se fueron al concentrado, que significa 2.51. Eso que está ahí. ¿Ya? Igual cosa para este de acá, la recuperación de este 85.11, el otro de 77.69, con el fino de la alimentación me da este fino de concentrado, y eso me daba entonces la suma de todo esto, voy a tener el fino entregado en la planta. ¿Sí? En la planta voy a tener este tonelaje, voy a tener este fino dividido por peso, me da la ley, en la planta voy a tener esta ley de alimentación de cobre.
tema que también era un dato hasta ese momento. Y con eso se ganaban los 25 primeros puntitos. En el segundo caso, se indica la operación de chancado con un arnero que deriva solo el grueso del chancador. En cada flujo se indican las masas y los porcentajes retenido parcial, en cada malla. Se pide completa el balance y las tablas resultantes. Entonces, todo lo que están en negro lo recibieron ustedes, lo que están en rojito es producto de cálculo. Entonces aquí dice, mire, yo soy la alimentación, soy 400 toneladas. Entonces, el peso, y este dato era dato de ustedes. ¿Cuánto tengo en la malla más grande que tenía? 3,5 pulgadas, nada. Por lo tanto, el peso era nada. Después, aquí digo, tengo 43,8%. 43,8% por 400 y dividido por 100 me da 175. En este otro caso, la malla 2 pulgadas. Las 2 pulgadas tenía 11,3, será un dato. Entonces 11,3 de 400 eran 45. Y así multiplicaba entonces a cada una de las aberturas por el porcentaje retenido parcial, y de esa manera entonces yo tenía que llegar a tener 400. Como hasta ahí no había llegado a los 400, quiere decir que la diferencia, el tamaño menor a 3/4 pulgada, eran 37,5. Y de esa manera sumaba los 400 que decía como dato, y tenía en porcentaje entonces la suma de los 100. Después eso caía en un arnero. El arnero nadie preguntaba acaso tenía qué área, qué capacidades, qué nada. Simplemente caía el arnero. Y de grueso pasaba esto. Obviamente, si no entraba nada, tampoco salía nada en 3,5, retenido parcial. De la 3 tenía 172 toneladas. Por lo tanto, eso equivalía a, dado que yo tenía 244, eso equivalía a tener 70,5%. Después, en 2 pulgadas, tenía 44. 44 de 244, que era parte de los datos, significaba tener un 18%. Y así sucesivamente para tener nuevamente la suma en 100 y tener aquí en el peso la suma del 244. Si entraban 400 y salían 244 en lo grueso, quiere decir que habían 156 en el lado de los finos. Ahora, nuevamente, ese 156 que era dato, me pedían calcular el peso. Pero tenía esto, por lo tanto, el 1,3% de 156, quiere decir 156 por 1,3 dividido por 100, daba 2 toneladas. Y así, para tener todos estos de acá. Los mismos 244 que estaban ahí fueron los 244 que entraron al chancador y salieron del chancador. Así que el resumen es que acá tenía nuevamente que calcular el peso. ¿Cómo lo tenía? 244 por 0,8 dividido por 100 me daban 2 toneladas. Y así, hasta llegar a todos los rojitos, los que me faltaban. Y finalmente, en este lado había un sumador, que quiere decir todo el flujo que llegó aquí de los finos de acá es muy parecido al que llegó de los finos del chancador. Por lo tanto, sumaba los pesos retenidos eran la suma. Si me paro aquí. ¿Dónde tengo ese?
el I40. Ahí me está. Bueno, esa era la suma de los datos. Entonces, al tener toda la suma, por supuesto que este dato que está aquí abajo era conocido, eran las 400 toneladas que entraron al sistema, porque eran esta más esta, de modo tal de que al dividir este peso, que era la suma, por las 400 toneladas, me daban los porcentajes del caso, suma del caso que me daban 100%. ¿Ya? Complicado en ningún caso, solo había que saber qué era con qué y saber que por ciento retenido parcial, saber generar un peso a raíz de un peso inicial, los pesos parciales, multiplicarlo por el por ciento retenido parcial, sumar y hacer todas las cosas ordenaditas. Después, el último, o casi el último 25, dice, una mina está tratando un material metamórfico con alta porosidad, con densidad apenas de 2,1, de baja dureza, que eso quiere decir 9,2 kWh por tonelada. En la mina hay óxidos de cobre, un 0,6, un 0,6% de cobre, y se tiene un 92% de recuperación con un tamaño de 80% bajo 1 pulgada cuando usted está haciendo una lixiviación en pila. Hay una capacidad de extracción de 20.000 toneladas por día para tratar el proceso, y la siguiente tabla muestra el porcentaje pasante de la mina. Es decir, yo fui a la mina, probablemente con una cámara en el cargador, puedo saber entonces cuáles fueron los tamaños que pasaron, y decían, mire, el 100% está bajo 10 pulgadas, un 80% está bajo 4 pulgadas, un 60% bajo 2, 40 bajo 1, y finalmente lo más chiquitito era media pulgada, que hay aproximadamente un 20%. Entonces, aquí podrían ocupar ustedes chancadoras giratorias o modelos HP. ¿Por qué me interesa eso? Para que todos buscáramos el mismo tipo de catálogo. Entonces, usando el método de los 3 pasos, en boca, todos los chancadores podían recibir 10 pulgadas de alimentación. Así que, o mayores que eso. Así que todos cumplían. La capacidad efectiva era 20.000 toneladas por día, dividido por las 24 horas y por un 90% de disponibilidad de la planta. ¿Cómo salió ese 90? Porque en general eso lo habíamos conversado como un tamaño, como un índice de buen uso de una planta de chancado, de uso seguro de una planta de chancado. Ojalá que fuera mayor que eso, pero 90 es un valor estadístico que se repite. Ahí también ya era dato, use un 90% de utilización, ahí está el 0,9. Si ustedes hacen eso, 20 dividido por paréntesis 24 por 0,9, da que necesitan tener en capacidad efectiva 925 toneladas por hora. Entonces, había un detalle importante que suponía que ustedes deberían de escuchar, que mire, aquí hay un 1%, perdón, el 40% está bajo 1 pulgada. Y aquí dice que la recuperación en 80% bajo 1 pulgada era de un 92% cuando lo lixiviaba en pila. Por lo tanto, ya, yo voy a sacar ese 1 menos 1 pulgada, porque el tamaño ese me gusta, porque tengo un 90% de recuperación. Por lo tanto, yo no necesito seguirlo reduciendo, simplemente voy a ir a ese 1 pulgada. Y aquí viene con ya 1 pulgada, entonces lo vamos a sacar. Dice un 40% viene con eso. Por lo tanto, 20.000 por 0,4 quiere decir que me estoy sacando al tiro 8.000 toneladas por día. El material a tratar ya no van a ser 20.000, sino que van a ser solo 12.000.
lo que quiere decir 12.000 dividido por 24 por 0,9 me da 560 toneladas por hora. Entonces, si yo iba a una tabla de los HP y buscaba un HP 800, la capacidad cuando tenía una abertura de 22 milímetros de close size setting era de 600. Entonces, maravilloso, 600, yo tenía entrada con 550, así que tenía como un 8% o algo así de holgura. Bien por eso. Buscando en la tabla de producto, cuando tenía 22 milímetros, voy a tener un 85% pasante de 1 pulgada y un 43% de bajo medio. Así que todo bueno. Entonces, finalmente voy a hacer este monito más o menos. Llegaron 20.000, saqué 12.000 a un chancador terciario HP 800, ese producto que tenía un 82% bajo 1, se unió con este que supuestamente es 100% bajo 1, y me da entonces que la suma de ambos me da un 89% bajo 1. Maravilloso. El plan, ese era el método más rápido. El plan B era ir a los giratorios. Entonces, nuevamente, sacar este 12.000, hacer el scalping, sacar este 12.000 y usar un 4265 con la abertura más chica que tiene, que son 1000 TPH cuando usted lo está operando con un 5% de abertura en el Open Site Setting. Buscando después, ¿me gusta eso? Sí, por supuesto, porque yo estaba postulando entrar aquí solo 560. Y este viejo decía, no, yo tengo capacidad de 1000. Estoy súper arriba, puedo tener una tremenda capacidad. Entonces, buscarla en la curva de producto más probable entre 5 y 90% pasante, y posteriormente a ese producto colocarle un MP1000 con un close setting de 22, tiene un 82% bajo 1. Así que ahí daba todavía tan grande, porque este siempre era un HP1000, este es un HP800, pero con esa abertura daba siempre ese mismo producto. Por favor, revisarlo. Y después de esto eran, no están aquí los valores, pero eran todos temas que ya aparecían en los textos que ustedes recibieron. Obviamente la era paleozoica no está el Pleistoceno es una edad que fue anteayer nomás. La paleozoica es mucho antes. Hace 20 a 50 millones de años atrás no pasaba nada de eso. Es cierto que es signo de actividad marina en ese sector, pero hace sobre 120 a 90 millones de años atrás, así que eso era falso. Un proceso mineralizador es todas las anteriores. En los principales procesos mineralizadores en la gran minería del cobre de Chile están relacionados a actividad hidrotermal. Y actividad hidrotermal quiere decir procesos endógenos. No es que por sedimentación tengamos un Chuquicamata, no es por metamorfismo que tengamos también una andina, no. Así que esa era la prueba. Era aceptablemente fácil lograr tener una buena nota por eso. ¿Ya?
de lo que estábamos hablando es de trituración y molienda. Por lo tanto, este texto que ya tienen ustedes, por favor, leerlo. Ahí hay un molino vibratorio. Hay otra característica de los molinos giratorios, sean húmedos o secos, por favor, léenlo. ¿Ya? Esto es súper importante porque es la justificación de por qué hacemos la molienda en molinos rotatorios y los problemas que nos trae. Molinos de vibratorio. Aquí arriba y aquí abajo hay bolas con mineral que se entrechocan entre sí y apretan al pobre mineral que realmente quedó entre ellas. El gran problema que tienen es que tienen baja capacidad y ese es un problema. Echarle una miradita a estos gráficos. ¿Por qué? Mientras más bolas voy echando, voy perdiendo mi capacidad de moler, porque lo que muele realmente es el impacto entre bola, mineral y otra bola, o un revestimiento. Entonces, si yo voy achicando ese espacio disponible, abiertamente las bolas no están ejerciendo su momentum, la bola está aquí, empieza a subir y desde arriba, por gravedad, se suelta y después de eso, con la velocidad que el molino va subiendo, suman sus velocidades por gravedad y por el movimiento del molino y tiene un mayor momentum, masa por velocidad, que choca abajo en el pie de la carga, en el pie del riñón, como se llama ese monito completo. Y si el molino está lleno, obviamente no va a tener posibilidad de alcanzar ni mucha velocidad ni de impactar en ninguna cosa. Ahí dice blindaje, pero es el revestimiento que nosotros ponemos al interior de los molinos. Y por favor, echar una lectura a eso. Esos son los perfiles internos que tienen los molinos para facilitar el levante de la carga. Si esto fuera liso como eso, la bola subiría hasta aquí y se iría hacia abajo porque no tendría nada que sujetarla. Pero si tienen estos resaltes, estos cototos que están aquí, la bola se va sujetando de ellos en el movimiento, esto fuera para allá. La bola se sujeta por aquí, y de repente solo cuando está por aquí, dice, no, yo aquí, de aquí se baja de ese pedestal donde ha sido subida y pasando por arriba de toda la carga de bolas que tiene, impacta en el pie de la carga. ¿Okay? El consumo de energía. El consumo de energía es así de importante. Realmente nuestros molinos muelen en base a la energía. Y la manera como yo estoy sacando energía y cómo estoy transformando energía hacia energía de ruptura es la eficiencia de molienda. Si no soy eficiente en transferir esa energía rotatoria hacia la energía de ruptura, malo. No fui eficiente como molino. ¿Quién me va a decir eso? Porque cuando hablemos ya de los molinos se va a hablar de un sistema de molienda. Un sistema de molienda quiere decir que hay algo que va a moler y hay un algo que va a clasificar lo que este viejo molió. Si esa molienda es mala, el clasificador le va a decir, oye, tienen que volver a molerlo. Entonces se va a formar lo que se llama una carga circulante. Una carga circulante es parte de la alimentación que no logró el tamaño requerido para salir como producto y debió volver nuevamente al molino.
Entonces, esa carga circulante en los molinos de bola puede ser montones, ¿ya? No asustarse si de repente ustedes van a una planta y le preguntan, oye, ¿qué carga circulante tienen ustedes? Mira, debemos andar como unos 400, 450%. ¿Ya? ¿Y qué alimentación están metiéndole al molino? Ah, este molino es grandote, así que le ponemos como 1.200 toneladas por hora. 1.200 toneladas por hora. ¿Y cuánto me dijiste que estaban de carga circulante? Sí, como 400, 450. Eso quiere decir 4 veces, o 4 o 4,5 veces la alimentación. Por lo tanto, a ese molino están entrando las 1.000 toneladas frescas y después 4.000 toneladas más de carga circulante. Ese molino está recibiendo 5.000 toneladas. Por lo tanto, la potencia que ese molino está gastando en ese momento por tonelada va a ser la potencia que tiene, pero dividida por toda la carga circulante. Así que cada vez que un material pase por el molino le va a regalar una cucharita de energía, Y al final, al salir el producto del molino, va a haber ocupado entonces todo lo que dice Bond de él, toda la energía que ocupó esa reducción. Así que realmente la energía es lo único que mueve. Nosotros necesitamos ser eficientes en tener harta energía y en poder transferir esa energía de rotación, energía eléctrica primero, energía mecánica después, energía de rotación y después energía de reducción. La energía de reducción, ¿quién me la da? Las leyes de la conminución. En especial una de ellas, la ley de Bond, tema que vamos a empezar de inmediato a conversar. Así que, por favor, revisar todo este tema. ¿Ya? Esto que está ahí, por favor, denme un segundito. Ya, un poco saliéndome de los mezzo, me cambié un poco a la competencia, que son los FLS o FL Smith, que también venden todo tipo de equipo minero metalúrgico. Y aquí hay un molino de bolas. Los molinos de bolas entonces tienen un motor que tiene, por supuesto, su piñón, y ese piñón habla con la corona del molino, que está en este momento en una rueda dentada que está escondida debajo de esta caparazón amarilla que tiene puesto el molino.
Entonces, aquí en la parte del inferior izquierda de la foto, hay un gran cototo amarillo. En ese cototo amarillo está el piñón que se conecta con el motor, y el motor, cuando se echa a andar, se conecta con ese piñón, y ese piñón se conecta con este otro gran piñón que se llama corona, y este viejo entonces empieza a dar vuelta para el lado que tiene que dar vuelta. Dentro de este molino hay revestimientos, como les comenté, y esos revestimientos atraviesan y son apernados a lo que se llama el casco del molino. El casco del molino son esta parte del cilindro, donde no sé si alcanzan a ver ustedes mi indicador del mouse, pero estoy en este momento en el vértice del superior del molino, y todos esos cototitos que se ven ahí son los pernos que están, la cabeza del perno sujetando entonces el revestimiento, y el lugar donde se atornilla la tuerca atraviesa a este cilindro lleno de hoyitos para apernar los revestimientos. El cilindro se compró una vez nomás, no debo yo desgastarlo nunca, no tengo que dañarlo nunca. El cilindro puede durar decenas de años sin ningún problema. Pero los que están adentro, por supuesto, se van desgastando, y cada cierto tiempo hay que entrar a cambiarlos. Esa frecuencia de cambio de revestimiento puede ser mediano uso, unos 3-4 meses, con mayor tiempo de uso, unos 6 a 8 meses, pero a la larga siempre hay que entrar nuevamente a poner ese tipo de cosas de material. Aquí en la alimentación entra por la parte superior izquierda de la foto, por donde está el sector azul ahí, y atraviesa el molino, la alimentación, y descarga por este sector. Aquí en este sector, hacia el lado inferior derecho, hay un arnero circular que se llaman trommel. Los trommel, entonces, reciben el material, y conforme el material va pasando por el trommel, se va colando, está lloviendo en la pulpa, y el material que quedó sobre, hay una correa transportadora que lo va a llevar. Hay otra foto de esos molinos. ¿Ya? Ese es el eje donde está sujeto el molino para que gire. Ahí hay otra piñón que está disponible. Aquí, por ejemplo, el viejo está ahí conversando con el piñón de ataque del motor. Entonces él está viendo que todos los dientes que estén con adecuado desgaste, con adecuado enganche, todas esas cosas las está haciendo él ahí, arriba en esa foto. Lo que está en la tabla aquí al lado, dice, oiga, este es un molino de bolas, ¿ya? Que son los molinos, son el 80% del tipo de molino de producto final, descontando de ahí la molienda SAC. Son del tipo molinos de bolas, que pueden ser desde chiquitito hasta medianamente así de grande. Entonces aquí está la forma de B, A, C, todas las cotas están indicadas aquí. Y aquí en la tabla están también todas las dimensiones que están en pulgadas, en pie, pulgada, y también en metro. Por ejemplo, si ustedes quieren un tipo de molino, los molinos se expresan por su D por L, diámetro por largo. Entonces aquí, por ejemplo, dice, mire, yo soy un molino chiquitito, tengo 1,6 metros de diámetro, ya, es como un viejo parado adentro, por 2,5 metros de largo. ¿Ya? Yo soy el molino chiquitito, dice. Así que realmente eso es mis dimensiones. Pero esto podría ser así de grande,
tanto como yo tengo 4,3 metros de diámetro, 4,3 metros de diámetro, ¿ya? Mi techo arriba debe tener, ¿cuánto? Unos 2,50 metros, algo así, porque yo no alcanzo a tocarlo de todas maneras. Y 4,3 quiere decir 2 veces esa distancia. Y 8,5 metros de largo. 8,5 debe ser como el largo de una calle, el ancho de una calle. Entonces, por favor, intenten imaginarse esas dimensiones de ese molino. Entonces, esto también lo tienen ustedes dentro de las cosas que les he enviado y dentro de lo que les acabo de enviar en un catálogo que se llama formulario de relaciones Pond. ¿Ya? Tuki. A ver, quizá antes que esto, yo debería de ir al libro negro de la metalurgia y ir a uno de los capítulos que hablan de las relaciones tamaño-energía. Las relaciones tamaño-energía fueron las primero 2, después 3, y finalmente una 4. Realmente hasta la 3 es la que más claramente hablan de relaciones de tamaño-energía. ¿Qué quiere decir relaciones de tamaño-energía? Quiere decir qué cantidad de energía yo voy a estimar necesaria para lograr llevar desde un tamaño inicial hasta un tamaño final de material. He expresado eso por tonelada hora, la alimentación. Entonces, como es la cantidad de energía, ¿qué cantidad de kilowatts voy a gastar para llevar 1 tonelada de material desde este tamaño, característico de la alimentación, a este otro tamaño, característico del producto? Ese consumo de energía está relacionado a montones de cosas, como ustedes se pueden imaginar. Que yo voy a gastar más energía dependiendo obviamente del mineral, si el material es primario, si es que el material es sedimentario, si es que el material es abiertamente una roca muy meteorizada. 1000 cosas pueden actuar sobre ese tipo de cuestiones. Entonces se necesitó llegar a una fórmula que ojalá guardara en los respectivos parámetros de la fórmula, guardara la gran variabilidad que tiene el proceso. Porque va a ser distinto que yo muela o intente moler un material que está súper tronado a uno que tiene una escasa tronadura. Ya el viejo, por ser económico en la mina, gastó muy poco explosivo. Entregó una roca, unos bolones así de grandes. Ok, todo eso se recibió, se pudo transportar hacia la planta. En la planta pudo entrar a un chancador, pero lo que ese chancador le hizo fue lo que el chancador pudo hacerle, ¿ya? No venía abiertamente bien tronado, de modo tal de que el chancador se mostrara sobrado con él y lo pudiera aún reducir mucho más de tamaño.
Entonces, ahí él, por ahorrarse energía de explosivos, se vio obligado a gastar en una energía que es mucho más cara y que es mucho más ineficiente que la energía eléctrica necesaria para pasar de energía eléctrica a procesos mecánicos y de procesos mecánicos a procesos de reducción de tamaño. Mientras más intermediarios hay, peor es la cosa. Así que solo cuando en los últimos tiempos, qué sé yo, 25 para 30 años atrás, aparece la idea del Mind to Mill. El Mind to Mill, que posteriormente se hizo extendido al Mind to Leach, por lixiviación. Y en específico entonces empezaron a dar cuenta de que había que buscar la tronadura en especial para el proceso que venía agua abajo. Entonces el Mind to Mill quiere decir, oiga, yo voy a adecuar la mina a que su producto converse de la mejor manera con su molino. ¿Y cuál es la mejor manera que converse mi mina con su molino? Es a través de entregarle el producto lo más tronado posible, generar y fomentar la formación de grietas y microgrietas. Las ventajas de eso son innumerables. Ventaja de que un material más finamente molido cabe más dentro de un molino, de un camión. Mientras más molido está el material, mientras más tronado, cabe más material. Es más fácil de cargar en una pala cargadora. Toma la pala, carga, vacía su pala sobre el camión y con menos pala logro llenar el camión, con más carga todavía. Ese material va a llegar entonces a un acopio y por tener tamaño fino no se van a generar grandes castillos de material que dificultan en correr hacia las aberturas de los alimentadores aguas abajo para alimentar a ese chancador. Van a haber menos problemas de atollos dentro de piques de traspaso. Puras cosas buenas. ¿Y cuál fue lo malo entonces? Bueno, salió un 5% o menos de un 5% de subida de costos por explosivos, subida de costos por perforación, ¿ya? Pero todo ese pequeño suma de costos en la mina se generó, pero por montones de beneficios en el proceso. Así que todo eso fueron 1000 cantidades de beneficios que aún, fíjense, ahora aún existen áreas minas en que el viejo dice, no, oye, para mí, esta es mi pega, dice, y mira para adelante nomás, la mina. Y se pone anteojeras, se llamaba eso. Entonces, no permite mirar el gran global del trabajo que él está trabajando para una gran empresa, no solamente para una operación mina. Entonces, él tiene que entregar, ojalá, siempre filete a la planta. Ese es su negocio. No ahorrar explosivos, sino que entregar filete hacia la planta, porque la planta lo va a transformar entonces en material fino, que a su vez se va a transformar en un buen concentrado, que a su vez se transformará entonces en muchos miles de dólares en un producto que recién concentrado yo puedo vender. Entonces empezó a aparecer estas relaciones que englobaban el comportamiento de la molienda. La primera de las relaciones que parte este plan, eso es lo que yo debería tener abierto aquí, pero si me pongo a abrirlo, se me van a pasar los próximos 5 minutos que quiero conversar con ustedes. La primera de las relaciones fue dada por un alemán que se llamó don Alexander von Riedinger. El señor von Riedinger partió de una idea en que dijo, bueno, realmente crear material fino sale caro, ¿no es cierto? Sí.
Entonces, nosotros podemos estimar que existe una relación entre lo que es el tamaño, la superficie creada, la superficie inicial. Ya, yo pesco una caja de algo y empiezo a medirle la superficie a todos los que están adentro. Lo muelo, ¿ya? Lo meto en una chancadora o lo molino, lo muelo y después empiezo a medir la superficie a todos los de la caja, pero ahora en tamaño chiquitito. Y por supuesto, sumar tamaños chicos es mucho más grande que sumar tamaños grandes. ¿Ya? Entonces, ese delta superficie, él lo asignaba a decir, oye, esta diferencia de superficie entre alimentación y producto, ¿ya? Se expresará en cantidad de energía que gasté en llevar esta superficie a esta superficie. Este aquí no quiere decir que sea más, simplemente que son la energía, la superficie inicial y la superficie final. La superficie final va a ser mucho más superficie que la anterior. Pero yo quiero tener esto por tonelada. Por tonelada. Entonces, al decir por tonelada, quiere decir por masa partido por volumen. ¿Ya? Porque hay una densidad dando vuelta. Entonces, voy a quedarme con las densidades, porque supuestamente el material es el mismo que partió en la reducción aquí, que el que terminó en la reducción acá, solamente que está con densidades aparentes diferentes. Pero si calculo la densidad real del material, bueno, es la misma. Entonces, cuando divido por volumen, lo que tenía arriba eran la diferencia de superficies. Eso quiere decir una unidad de longitud al cuadrado. ¿Ya? La superficie se mide en metros al cuadrado. Pero cuando la dividí por densidad y volumen, abajo coloqué un volumen en metros cúbicos. Abajo dividí, coloqué en el divisor de estas diferencias, coloqué un tamaño al cubo. Tengo tamaño al cuadrado dividido por tamaño al cubo. Me quedaba entonces solamente 1 partido por tamaño. Entonces el señor Rittinger llegó a la conclusión que buscando una constante, que lamentablemente él no supo cómo detectar, sino que se la dejó a una prueba piloto, pero él no pudo proveer de una forma de poder calcular esa constante, distinto de una prueba piloto. Entonces él concluye que la cantidad de energía según la superficie creada era energía específica, es decir, kilowatt-hora por tonelada, igual a una constante de Rittinger por, paréntesis, 1 partido por la tamaño alimentación menos 1 partido por tamaño producto. Cierro paréntesis. Ya, todas esas cosas vamos a buscar el libro negro de la metalurgia y se las voy a ir revisando desde ahí. De ahí parte entonces el primero que opina que hay que calcular el tamaño, un tamaño característico, o mejor dicho, bien muestreado, un tamaño que represente a la alimentación y un tamaño que represente al producto. Cuando tenga eso, hago el 1 partido por ese tamaño, y ese producto entonces va a ser proporcional a una constante que todavía lamentablemente no tengo, y eso va a ser entonces la energía gastada por tonelada. Él dice, oiga, realmente hay que ir donde la mina, hay que ir a la planta del compadre Lucho. Compadre Lucho, me gustaría que usted me moliera este camioncito que está ahí afuera de mineral, de la cual yo tengo aproximadamente el tamaño de alimentación
sé hartas cosas del material que a usted le estoy entregando, pero necesito que usted me lo muela hasta el tamaño que yo necesito para que el próximo proceso funcione bien. Entonces necesito que lo lleve desde el tamaño de alimentación, que va a ser el mío, a el tamaño producto que quiero que lo haga el molino. Entonces el tamaño molino podría ser, qué sé yo, la malla 65, o si el plan era hacer otra cosa con eso, otro tipo de malla. Entonces con esa, el compadre Lucho echó a andar el molino de él, le puso mineral y dijo, bueno, te voy a cobrar la cantidad de energía gastada en el wattmetro, porque gratis no puedo. Entonces fue al wattmetro, fue al medidor de corriente de esa empresa y miró qué cantidad de energía tenía en el acumulador hasta ese momento. Entonces empezó a moler y en algún momento el que llegó con esa pega le dijo, oye, ya ahora estamos bien, este es el tamaño que yo quiero que llegue como producto. Entonces ahí en ese plan se estabilizaron un poco y ¡chuc!, se cortó la prueba y se calculó entonces qué cantidad de energía se había gastado, cuánto pasamos. Mira, alcanzamos a pasar como 5 toneladas, me dijo. Ah, ya, como 5 toneladas. ¿Y gastamos cuánto? Bueno, gastamos como, qué sé yo, 60 kilowatts. ¿Ya? Entonces, tengo la energía gastada, tengo el tamaño inicial, tengo el tamaño producto, ya tengo todos los datos para entonces hacer después las proporciones y llegar a tener despejar la constante que no tenía. Entonces, teniendo esa constante, yo puedo saber que, oye, ¿y si mi planta quisiera tener una plantita para moler del orden de las 10 toneladas por hora o 15 toneladas por hora? ¿Qué tipo de equipo tendría que comprarme? ¿Cuál sería la cantidad de energía que voy a necesitar? Entonces, gracias a que tiene una ecuación que él puede asignar a una forma matemática, él puede entonces estimar o calcular cuáles van a ser sus requerimientos de energía. Posteriormente van a haber relaciones que te digan, oye, para esa energía necesita este tamaño de equipo. ¿Ya? Y esos son parte de lo que dicen en los formularios de aplicaciones de Bond a la molienda mineral. Así que, bueno, me voy a quedar aquí porque me faltó empezar a hablarles directamente del libro negro de la metalurgia, que ustedes tienen también, que se llama Selección de... Se me olvidó el capítulo, el nombre del capítulo, pero el capítulo se llama de medios de molienda, digamos, de equipos de molienda. ¿Ya? Oye, también tengo que darle las disculpas por no haber aparecido la clase pasada. Lo que pasa es que en la clase pasada, ese mismo día, a las 5 de la tarde, que después demoró eso hasta como las 6:15 por ahí, tenía reunión con un médico tratante para mí. Y cuando terminé bastante fuera de plan laboral, y simplemente un rato después me ofrecieron tomar 11, empecé a tomar 11, después me llamó el Felipe y me dijo, profe, no hace clase. Yo, tienes razón, no, ya era caso perdido, así que le doy mis disculpas, pero fue por eso que no aparecí. ¿Ya? Ya, dejémoslo aquí. Si que ustedes pudiesen, vía Felipe, contactarme y decirme, oye, tenemos 1 hora de tal día a tal hora, perfecto, yo voy a conversar con quien sea necesario para que podamos recuperar esa hora. Les agradezco que estuvieran conmigo. Y eso. También ando medio
medio cansado con el hambre. Gracias, profe, cuídese harto. Gracias, tú también. Chao, profe, que esté bien. Muy bien. Ahora, Chao.